Ok, muy buenas tardes. Recordando que este espacio es para aclarar dudas y poder navegar frente a la plataforma correspondiente al módulo 6 de nuestro segundo curso. Como siempre es costumbre, entonces los voy a invitar que comedidamente nos saluden y nos indiquen de dónde nos conectamos. Por favor, eso lo podemos hacer a través del chat. Escribamos de dónde estamos conectados y bueno, un saludito, bienvenida. O si usted quiere, puede activar su micrófono y efectivamente darnos un caluroso saludo con su hermosa voz. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿de dónde nos conectan, muchachos? Muy buenas tardes, como siempre, los que nos acompañan de la Escuela Normal de Pasto, muy activos. Buenos días, buenas tardes, perdón, buenas tardes Isabela, buenas tardes Jenny, como siempre Roger, hola Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas Bien, tardes. hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo vas? Saludo de paz y bien desde acá, desde Buenaventura, desde La Normal, Juan Ladrilleros. Wow, excelente, muy buenas tardes, qué rico, qué chévere poderte saludar, excelente, gracias. Igualmente. Bueno, también vemos que aquí nos saludan desde la Escuela Normal de Santa Teresita de Lorica, también nuevamente la Escuela de Paso, de la Escuela Superior Saito Bon de Cerrito Santander. Ok, qué chévere, qué chévere. Y bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere saludar, por favor, para que vayamos dejando nuestros saludos en nuestro chat? Excelente. Bueno, mientras que nos terminan de dar los saluditos, voy a empezar a compartir pantalla. Listo, entonces quisiera saber si alguno de ustedes me pueda informar que efectivamente está viendo mi pantalla sin ningún problema, que me escucha y me ve bien. Sí, profe, se ve sin ningún problema. Excelente, excelente. Gracias, Roger, como siempre. Bueno, muchachos, esta semana estábamos desarrollando el módulo 6 correspondiente a nuestro segundo curso, Aprendizaje de las Matemáticas de Primaria. Si ustedes se dan cuenta, las claves principales de este módulo era poder tratar elementos esenciales para el aprendizaje de las magnitudes y su medida. ¿Listo? Entonces, para ello, quiero ir a nuestro primer mapa conceptual, que es el que nosotros podemos encontrar allí, donde efectivamente hablan de la importancia que nosotros tenemos a la hora de conocer algunos aspectos relevantes de la magnitud, de las magnitudes y de su medida, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de ello, nos van a permitir de alguna otra manera expresar medidas que las podemos relacionar directamente con los números tanto naturales, enteras, fracciones, decimales, con diferentes conjuntos numéricos en primaria, ¿no? Que también de alguna otra manera nos permite poder hacer algunas medidas en geometría con lo que corresponde a longitudes, superficies y volúmenes, y que también a la hora de que nosotros hacemos ejercicios de medición entre magnitudes, nosotros de alguna otra manera los podemos comparar, ordenar, clasificar, descomponer y complementar, ¿no? Entonces creo que son elementos supremamente importantes que lo que nos interesa es efectivamente, primero, poder hacer ejercicios de estimación, poder caracterizar algunas magnitudes de medida que nosotros podemos tener, poder también desarrollar destrezas y habilidades al manejo de algunos algoritmos particulares cuando aplicamos fórmulas, sobre todo para el cálculo de volúmenes y algunas medidas particulares, y que efectivamente también nos permite desarrollar cierto tipo de estrategias para poder hacer estimaciones y obtener unas medidas de cantidad, ¿no? Entonces, recordemos que las magnitudes a estudiar van a ser la longitud, la superficie, la capacidad y el volumen. ¿Listo? Bien, y para ello quiero que iniciemos con una de las primeras actividades que nos proponen allí, comercio de melones. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la tarea que nos propone la plataforma y la actividad que nos propone la plataforma es la siguiente. ¿Listo? Bien, entonces el enunciado nos manifiesta que don Jaime
sabe cuántos melones hay en una caja y quiere saber el peso total de la caja. Para ello, sacó un melón y lo pesó. ¿Qué tipo de medición hizo don Jaime? Ok, entonces, opción número 1 es una medición directa. Opción número 2, una medición indirecta. O la tercera opción, que es una estimación. Ok, como siempre suele pasar, les digo a ustedes que me colaboren con esa actividad. ¿Listo? Entonces, para que por favor, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál de las tres opciones es la que está haciendo don Jaime cuando saca un melón de la caja y lo pesa? ¿De acuerdo? Es una medición directa, es una medición indirecta, es una estimación. Recuerden que quieren es mirar el peso total de la caja. ¿Listo? Ok, entonces, a ver, los leo. O si alguien quiere activar su micrófono y efectivamente dar su opinión, lo pueden hacer. ¿Listo? A ver, ¿cuántas opiniones hay? ¿Es una medición directa? ¿Es una medición indirecta? ¿O sencillamente estamos haciendo una estimación? Listo, aquí ya tenemos algunas participaciones de María Fernanda y de Roger. Y bueno, ok, volví. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí, sí. ahora sí. Ok, perfecto, sí, qué pena. Creo que tuve algún problema de conexión, un bajón en la conectividad y me fui por un segundo. Listo, muy bien. Entonces, nuevamente vamos a compartir pantalla y lo que les quería mostrar de lo que estábamos haciendo de la actividad de los melones es que efectivamente estamos haciendo un ejercicio de estimación. Ya, un minutito que nos estamos cargando porque ese bajón de internet lo que permitió fue que conectara, me desconectara las plataformas. ¿Listo? Acá. Bien. Y como estábamos mencionando, efectivamente es un ejercicio particular de estimación, ya que para poder calcular el peso total de los melones, él lo único que hizo fue pesar uno solo, ¿de acuerdo? Y con eso, pues me imagino que a partir de la cantidad de melones, pues trató de hacer como un ejercicio particular de estimación del peso total de la caja. ¿Listo? Muy bien, excelente. Arrancamos con todo el día de hoy. Bien, dentro de los elementos que nosotros podemos potencializar en este módulo, vemos que efectivamente el pensamiento métrico y ese sentido de la medida, pues permite de alguna otra manera relacionar, ¿no? Relacionar no solo con lo numérico, sino también con lo geométrico. Los conceptos o utilizamos los conceptos de medida para resolver problemas. Ese es un elemento particular que nosotros podemos hacer cuando vamos al supermercado. A veces tratamos de estimar cierto tipo de peso a partir de cierto tipo de cantidades, ¿no? Y eso lo hacemos en muchas ocasiones. Entonces, hacemos valoraciones y hacemos mediciones. Cuando aprendemos o cuando nos tratamos de acercar a la noción de lo que es magnitud, pues vamos a ver que efectivamente tenemos muchos elementos allí para tener presentes, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a construir un concepto de magnitud, vamos efectivamente a acercarnos a caracterizar y tener un conocimiento particular de la conservación de las medidas. También vamos a hacer estimación de magnitudes, ¿no? Eso lo hacemos comúnmente en nuestra vida cotidiana con muchos elementos, ¿no? Tratamos de estimar la temperatura a partir de los sentidos, del peso, estimar distancias, que también lo hacemos. Efectivamente, ya para poder tener una precisión en esos cálculos, utilizamos cierto tipo de patrones de medida y claro que utilizamos muchos instrumentos para poderlos medir, ¿no? Las distancias, pues normalmente utilizamos un metro, una regla, o si efectivamente nosotros queremos saber la temperatura de un lugar, utilizamos un termómetro, en fin, dependiendo
de la magnitud que nosotros tenemos o queremos medir, pues asimismo hay un instrumento para poderlo hacer y obviamente una estandarización de los patrones de medida a utilizar, ¿no? En muchas ocasiones hacemos estimaciones numéricas, hacemos asignaciones numéricas y pues obviamente el ejercicio es poderlo recrear o poderlo visualizar en nuestro entorno, en nuestro ejercicio particular del día a día. ¿Listo? Cuando nos acercamos al pensamiento métrico, pues efectivamente, como lo estaba mencionando, vemos un ejercicio particular de variación de cambio, nos acercamos al manejo de diferentes conjuntos numéricos, eso también depende mucho de las magnitudes que nosotros estemos trabajando, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones también estamos teniendo un acercamiento muy particular con la probabilidad y la estadística. Eso sobre todo, por ejemplo, cuando abrimos las cortinas y vemos el cielo muy nublado y de alguna otra manera vemos que está haciendo mucho frío, hacemos un ejercicio particular de estimación de que efectivamente va a ocurrir un suceso. El suceso es que muy seguramente va a llover, ¿no? Y eso es algo que nosotros también lo empleamos en el día a día. Hacemos la valoración de comportamiento de los datos y cuando nos acercamos al componente geométrico, pues vemos todo el tema relacionado con longitud, con superficie, con capacidad y con volumen. Como lo hemos venido manifestando, la intención es que le demos de alguna otra manera sentido a la medida y una forma de poderle dar ese sentido a la medida es el uso particular que le podemos hacer a estos elementos en nuestro entorno o nuestro elemento del día a día, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mencionar el entorno, hacemos estrategias de medición, hacemos obviamente reconocimiento de cualidades medibles, la cantidad y la magnitud como tal, ¿no es cierto? Y obviamente el proceso o todo lo que concerniente a lo que es una medida. Para los procedimientos, como lo acabamos de ver, entonces lo podemos hacer de una forma directa, ¿listo? También, efectivamente, de una forma indirecta, es decir, acercarnos a una magnitud de medida a partir de otra, o simplemente lo que hacemos es que aplicamos un algoritmo, ¿sí? Es decir, hay efectivamente algunas fórmulas que nos permiten calcular de manera rápida cierto tipo de mediciones. Las estimaciones también son muy importantes en nuestro entorno diario. Hacemos juicios subjetivos sobre el tamaño de la cantidad. Tratamos de hacer algunos procedimientos que van de forma directa o indirecta y pues utilizamos algunas técnicas del cálculo, ¿no? Más que todo a partir de la experiencia, esas aproximaciones que nosotros podemos hacer a sus entornos o a esas magnitudes con los sentidos o sencillamente con algunos elementos que nosotros hemos podido trabajar en nuestro día, entonces podemos hacer estimaciones un poco más cercanas. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de nuestro módulo también vemos que efectivamente ya nos centramos en lo que son las magnitudes de la medida y sobre todo en las etapas de aprendizaje que nosotros podemos tener de ellos, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente hay una serie de habilidades que están asociadas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cómo es que nosotros podemos vincular la longitud, la superficie, la capacidad y el volumen, cómo es que de alguna otra manera los podemos conservar esa cantidad, el ejercicio particular de la transitividad que podemos hacer, cómo es que podemos hacer una composición aditiva, una unidad de medida y pues todos los procedimientos para obtener la medida de un objeto como tal. Cuando hablamos de conservación de la cantidad, pues efectivamente ver que la cantidad de la magnitud no cambia cuando hay transformaciones del objeto o es una característica de tipo independiente de las magnitudes, la relación que nosotros podemos tener con la reversibilidad y pues obviamente cuando estamos hablando de masa, cómo es que hay sus cambios o cómo se generan sus cambios de forma. Cuando hacemos un ejercicio particular de transitividad, entonces lo hacemos entre la magnitud, entre la cantidad y la magnitud. Aquí ya podemos hacer un ejercicio de relacionar esa magnitud con varios objetos, no necesariamente tiene que ser uno de ellos. También implica que nosotros tengamos o hagamos procesos de comparación entre ellos, ¿sí? Y pues al hacer ejercicios, pues estamos de alguna otra manera manipulando los objetos y pues obviamente haciendo ejercicios de tipo deductivo. Cuando hacemos composición aditiva,
Entonces, pues hacemos un ejercicio particular de transformación, ¿sí? Algunos ejemplos particulares es cuando nosotros hacemos reenvases, es decir, que pasamos un líquido de cierta cantidad a otro tipo de cantidad, a otro tipo de recipiente, ¿no es cierto? Cuando hacemos efectivamente unidades de medida, pues hacemos comparaciones perceptivas, uso objetos como referentes de medida, sistemas de unidades para magnitudes, unidades para medir todos los objetos posibles, unidades de medida estandarizada. Cuando hacemos procesos para medir, pues aquí hacemos procesos de comparación. También hacemos un ejercicio particular de medición de recubrimiento. Es algo muy interesante que podamos trabajar, es que a partir de cierto tipo de patrón geométrico tratemos de recubrir cierto tipo de superficies con los estudiantes. Ayuda muchísimo a desarrollar este tipo de habilidades, ¿no es cierto? Y pues efectivamente el desarrollo también depende del curso en el cual estamos desarrollando este tipo de actividades y también de la magnitud que estamos empleando, ¿no? Que son supremamente importantes. No son trasladables ninguna magnitud a otra, cada magnitud es netamente independiente y eso también hay que tenerlo muy presente porque en muchas ocasiones logramos o confundimos cierto tipo de magnitudes entre sí. Un ejemplo particular es cuando estamos hablando de la magnitud de capacidad y efectivamente lo trasladamos al campo de la medición. Entonces ahí estamos interrelacionando dos magnitudes totalmente diferentes y pues hay que tener presente que cada magnitud es independiente entre sí. ¿Listo? Los procedimientos para medir, pues obviamente un término medio que es lo que estamos hablando, el tema del recubrimiento y pues obviamente cuando utilizamos instrumentos convencionales de medida y pues las fórmulas que nosotros podemos emplear. ¿Listo? Y los procesos de estimación que son supremamente interesantes, es algo que nosotros desarrollamos, es algo que efectivamente no viene o no es innato, sino que sencillamente a partir de la experiencia nosotros nos podemos acercar a hacer ejercicios de aproximaciones o estimaciones a partir de la magnitud que estamos trabajando, pues más asertivos. Y lo que nos permite de alguna otra manera es poder caracterizar o dar cualidades a los objetos que estamos midiendo y pues poder tener patrones que no necesariamente tienen que ser estandarizados, pero que sí nos permiten de alguna otra forma podernos acercar a esa medida que estamos buscando. ¿De acuerdo? Es algo que efectivamente lo hacemos con la experiencia en contextos cotidianos que nos permite de alguna u otra forma adecuar cierto tipo de patrones de medida, ¿sí? Y, ok, ya va un minuto, perdón, listo. Y que también nos permite generar cierto tipo de estrategias, ¿no? Dependiendo de la situación particular, del contexto particular, de la magnitud que estamos trabajando, pues obviamente hay una iteración totalmente diferente, hay una comparación con un patrón de medida que sea conocido por nosotros, también hacemos un ejercicio de descomposición y recomposición y pues obviamente consideramos la cantidad complementaria, ¿no? Ejercicios particulares de complemento. ¿Listo? Bien, vámonos a realizar otra actividad dentro de nuestra plataforma, ¿sí? Que de alguna otra forma nos permita visualizar como los elementos que tenemos. En muchas ocasiones, cuando nosotros hacemos ejercicios particulares de estimación de medida, le pedimos a nuestros estudiantes que utilicen cierto tipo de partes del cuerpo para que puedan estimar cierto tipo de distancias, ¿no es cierto? Entonces, pues aquí hay una actividad relacionada con las medidas antropométricas. Eso también es muy interesante poderlo trabajar en el aula de clase, poder que los mismos estudiantes sean capaces de utilizar sus partes del cuerpo para poder acercarse a cierto tipo de distancias de longitudes. Eso sería genial. La actividad que nos plantean entonces es la siguiente. Julián está aprendiendo las medidas de longitud. A Julián le explicaron que existieron algunas unidades de media longitud para las cuales las personas utilizaban partes de su cuerpo. Ejemplo, los pies, las palmas de las manos, la distancia de los codos, ¿no es cierto? En muchas ocasiones las distancias de los brazos, las cuartas que también utilizamos cuando
Nosotros en algunos momentos, o bueno, en mi infancia yo utilizaba el famoso 5 huecos de las bolitas de piquis, entonces para poder calcular distancias de una a otra, utilizábamos las cuartas para medir. Esas eran llamadas medidas antropométricas. La tarea de Julián consiste en medir mediante palmos la longitud del largo y el ancho de su habitación y explicar a sus compañeros de clase cuál medida es mayor. ¿Implementarías con otros estudiantes la tarea de Julián como parte de enseñanza del pensamiento métrico? Wow, estoy totalmente seguro que sí. ¿Listo? Vamos a mirar las opciones que nos plantea la plataforma. Opción número 1. Implementaría la actividad porque implica la medición directa, esencial para desarrollar el sentido de la medida. Bien. La implementaría la actividad porque es necesario utilizar procedimientos variados como unidades de medida arbitrarias. Excelente. Opción número 3, no la implementaría la actividad porque requiere utilizar una medida de longitud que actualmente se encuentra en desuso. Opción número 4, no implementaría la actividad porque prescinde de las unidades de medida estandarizadas o del Sistema Internacional de Medida. ¿Listo? Bien, entonces, quiero escucharlos a ustedes o simplemente quiero leer sus mensajes a través de este chat. ¿Cuáles podrían ser sus opciones correctas? Recuerden que podemos marcar no solo una opción, sino podemos marcar varias opciones para esta actividad. Entonces, opción número 1, implementaría la actividad porque implica la medición directa, esencial para desarrollar el sentido de la medida. Opción 2, implementaría la actividad porque es necesario utilizar procedimientos variados con unidades de medida arbitrarias. Opción 3, no implementaría la actividad porque requiere utilizar una medida de longitud que actualmente se encuentra en desuso. Opción 4, no implementaría la actividad porque prescinde de las unidades de medida estandarizadas o el Sistema Internacional de Medida. ¿Listo? Entonces, a ver, muchachos, ¿los escucho o los leo? ¿Cuáles creen ustedes que sean las opciones que considerarían? Bien. Ok, como Roger siempre muy participativo, ¿no? O Roger dice la opción 1 y la opción 2, muy bien. Duan dice que la 2. Shirley dice también que la 1 y los 2, muy bien, excelente, wow. ¿Quién más? ¿Quién más quiere dar sus opiniones? ¿Listo? ¿Alguien más quiere manifestarse? Bueno, entonces vamos a mirar qué nos dice la plataforma si seleccionamos la opción 1 y 2. ¿Listo? Activamos nuestro código de honor. Efectivamente le damos a enviar. Y estoy totalmente seguro que nos fue supremamente bien. ¿Listo? Muy bien a todos los que han participado en la actividad. Excelente, excelente. Muy bien, claro que sí. Lo hablábamos antes de, permite hacer un ejercicio de desarrollo particular de recubrimiento, de estimación, potencializa la capacidad para poder de alguna otra manera establecer comparaciones entre diferentes patrones de medida. Excelente, muy bien. Otro de los elementos particulares que nosotros podemos encontrar es que efectivamente tenemos de alguna otra manera como unos elementos particulares cuando trabajamos lo que corresponde a longitud de superficie. Es con unidades de medida, conocer y utilizar procedimientos en cantidades en contextos. ¿Listo? También, pues digamos que dentro de los objetivos más particulares, ver el desarrollo de la magnitud longitud es efectivamente la oportunidad de trabajar con objetos, comparar y ordenar los objetos, conocer unidades de medida, transformar unidades en otras, conocer y utilizar la regla adecuada, regla graduada, la cinta métrica, el odómetro o el kilómetro son estandarizados para poder encontrar las distancias, es comprar un objeto en trozos y sumar su longitud, estimar midiendo el promedio, resolver problemas complejos de medida. Esos son como los objetivos particulares que podríamos tener cuando trabajamos el desarrollo particular de longitud. Por otro lado, cuando hablamos efectivamente de la evolución del aprendizaje, entonces vamos a tener en cuenta cómo es que se percibe la magnitud,
a partir de las experiencias sensibles, la cantidad de la magnitud, cómo la comparamos, cómo la clasificamos, cómo ordenamos, comparamos con objetos intermedios más grandes, comparamos con objetos intermedios más pequeños, ¿no? Es cuando de pronto utilizamos una cinta métrica para medir cosas muy grandes o muy pequeñas, de alguna otra manera estamos haciendo ejercicios particulares de comparación, recurrimos con reiteraciones, a partir de cierto objeto geométrico nosotros podemos de alguna otra manera recurrir a cierto tipo de superficie. También hacemos ejercicios de observación de longitud y reconocer la relación inversa que podemos tener. Cuando hacemos ejercicios de superficie, recordemos haciendo un ejercicio particular de caracterización de cierto tipo de superficies, ¿no es cierto? Esa percepción que nosotros tenemos de conservación, la independencia entre superficie y perímetro, que eso es como uno de los errores particulares que nosotros podemos cometer a la hora de la enseñanza y el aprendizaje de este tipo de magnitudes, y es que efectivamente a veces confundimos la superficie con el perímetro. Las unidades de medida que nosotros podemos emplear y pues obviamente cómo es que nosotros lo podemos medir, ¿no? Con instrumentos particulares, con un hijo plano, con un papel milimetrado, recurriendo a partir de cierto tipo de elementos o figuras geométricas, figuras y descomposiciones aditivas, adición indirecta y pues obviamente haciendo ejercicios de estimación. Claro, nosotros podamos ver problemas de valores, pero que todo esté asociado a los contextos y a los entornos donde los estudian. ¿Listo? Bien. Uno de los elementos que utilizamos bastante es el ejercicio particular del Tangram. Con el Tangram podemos hacer ejercicios de recubrimiento, podemos hacer estimaciones de medida, de cantidades. Entonces, hay una actividad que nos enuncia la plataforma muy interesante sobre efectivamente el uso del Tangram. ¿Listo? Entonces vamos a verla. Vamos a mirar qué es lo que nos plantea la actividad de la plataforma. Un minuto mientras nos habilita la plataforma. Ok, creo que tengo problemas para abrir la plataforma o esta actividad en particular. Bien, entonces nos dice así. Una estudiante construye las aves de la imagen con las figuras del Tangram. Luego debe organizarlas respecto a su perímetro y después respecto a su área. Entonces recuerden que aquí hay dos elementos particulares, el perímetro y el área de las figuras, ¿no? Igual si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando el Tangram. Y nos dice lo siguiente. ¿Cuál habilidad fundamental de las pone en juego la estudiante al resolver esta actividad? Reconocer que para algunas magnitudes la cantidad de magnitud no cambia al modificar el objeto, ¿no? Fácil de reorganizar. Poner objetos, procedimientos para facilitar lo de magnitudes. De utilizar unidades de medida estandarizadas para calcular magnitudes. Ok, muchachos, entonces nuevamente los invito a ustedes a que hagan sus aportes a partir del chat, mencionando cuál de las tres opciones es la adecuada. ¿Cuál es la habilidad fundamental del aprendizaje? Reconocer que para algunas magnitudes la cantidad de magnitud no cambia al modificar el objeto. Componer y recomponer objetos como procedimientos para facilitar el cálculo de magnitudes, la segunda opción. O la tercera, percibir la necesidad de unidades de medida estandarizadas para calcular. ¿Listo? Esas son las tres opciones. Si alguien quiere de alguna otra manera hacer un ejercicio de activar su micrófono y manifestarla, no hay ningún problema. Listo. Ya tenemos la primera participación. Roger, siempre. Muy bien, Roger. Chévere por estar siempre allí. Dúa manifiesta sí. Primera opción. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más dice alguna otra opinión o todos están de acuerdo con que efectivamente
así como lo estamos manifestando Duan y Roy, que es la no, reconocer que para algunas magnitudes la cantidad. ¿Alguien más quiere hacer alguna apreciación? Nos quedamos con la que dice Jason, bien. Creo que esto unánimemente nos están diciendo que es la primera opción. Entonces vamos a seleccionar la primera opción, le damos código y le damos a enviar y vamos a esperar a ver qué nos dice la plataforma, ¿vale? Esperando que estamos cargando, que cargue la plataforma. Muy bien, excelente. Así era la primera opción, ¿de acuerdo? Efectivamente, lo que estamos haciendo es que el estudiante desarrolla la actividad, la cantidad de magnitud. En este caso, el área no cambiamente está utilizando la misma cantidad de fichas. Esta habilidad se conoce como conservación de la cantidad de la magnitud. Excelente. Muy bien. Bueno, siguiendo con el ejercicio particular, ahora con la capacidad de volumen. Entonces vamos a ver que para la capacidad lo que se pretende efectivamente es que los estudiantes reconozcan que no es un atributo de cualquier objeto. La capacidad muy bien. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando, que efectivamente se tenga objetos que sirven de recipientes, que hay cierto tipo de poder hacer la medición de las capacidades, que de alguna otra forma utilizamos métodos directos de medición, contar cantidad de unidades de medida que caben por recipiente y que efectivamente hay con respecto a los volúmenes. Entonces vamos a hablar de que efectivamente es algo que nosotros tenemos que claro y trabajar y desarrollar después que digamos o un acercamiento significativo a la noción de capacidad, que tenemos una percepción sensible en objetos concretos, de compararlos, de ordenarlos, los diferentes tipos que hay, las distinciones que podemos hacer entre ellos, que no es proporcional a la superficie, que efectivamente está el cubo de unidad, el metro cúbico, la relación que podemos establecer entre el litro y el cúbico, los métodos directos para poder contar la cantidad de sumergir objetos en recipientes graduados, que tenemos métodos indirectos, que son fórmulas básicas para calcular los volúmenes, que podemos estimarlo con respecto a entonces tenemos la comparación de medida directa de volumen y conservación del volumen. So, bien. Así como efectivamente nosotros podemos tener como cierto tipo, nos acercar a estos objetos matemáticos, la caracterización y la estandarización del cierto tipo de medidas de magnitudes particulares, también en sus procesos, pues, vamos con como algunos elementos particulares que se distinguen, presentan como errores. ¿Listo? Entonces, para la conservación de la cantidad, en muchas ocasiones lo que nosotros vamos a encontrar es que tenemos dificultades de la longitud cuando hablamos, claro, sobre un objeto particular que es el papel, la forma de acción, sobre la superficie, la relación con espacios ocupados, sobre el volumen de las formas que nosotros podemos tener, ¿vale? Dificultades para percibir la magnitud. Entonces, y vamos a la considerar irrelevantes, me ha mencionado que era como una dificultad que nosotros podemos encontrar muy a diario, y es que no tenemos claro, no se puede tener claro qué diferencias hay entre el perímetro y la superficie. ¿Listo?
para medir el volumen de medida que utilizamos la reiteración de la unidad, no reutilizando un objeto en una unidad, superponer trozos, dejar huecos cuando estamos haciendo ejercicios de recubrimientos, ¿no? Con el uso del cinta métrica, a veces en muchas ocasiones empezamos a medir no desde el cero, sino desde un punto diferente, uno sobre todo, que es lo que más normalmente uso también diferentes tamaños de unidades y la relación que podemos encontrar entre el tamaño y las cantidades. También a veces presentamos dificultad para utilizar el algoritmo, entonces no memorizamos las fórmulas a utilizar, como esa relación con lo que queremos encontrar o medir, y en algunos momentos pues anula el desarrollo de otras estrategias de medida. Dificultades para la visualización, sobre todo con el volumen, considerar los anteriores. Tenemos siempre, efectivamente, esas de primer plano, no consideramos imaginar caras que no se ven, que a veces están muy y no. Y en función de linealidad, pues la importancia de la superficie, la capacidad y el a resolver nuestra última tarea del día de hoy, que me parece muy interesante, que es un medio así. ¿Vale? Entonces, ¿qué te esperamos a que efectivamente a desarrollar? Creo que mi internet está un poco lento el día de hoy. Y bueno, nos dice lo siguiente. Cuando los escolares utilizan un objeto intermediario para hacer comparaciones de longitudes, deben asegurarse de que ese objeto sea más corto que el objeto que van a medir para hacer marcas y retirar la medida. Cuando los utilizan un objeto intermediario para hacer comparaciones de longitudes, deben asegurar para hacer marcas o reiterar la medida. ¿Es verdadero o es falso? Listo. ¿Qué opinan ustedes? A ver, los leo en el chat. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? De las 45 personas en este momento en esta sala, ¿esa opción o ese enunciado es verdadero o es falso? Los escolares utilizan un objeto intermediario para hacer comparaciones de longitudes, deben asegurarse de que ese objeto sea más corto que el objeto que van a medir para hacer marcas y retirar la medida. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿cuáles son las apreciaciones de ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Claro, Roger, como siempre, tú. Tío, muy bien. Eso. ¿Y hay alguien más que esté de acuerdo, Roger, o que diga no, no? Bien, ya tenemos a Jason que está apoyando a Roger y María Fernanda que también está diciendo es falso. Muy bien, excelente. Vamos a mirar, pero pues efectivamente es falso, ¿no? No necesariamente tenemos que hacer particular. Listo. Activamos el código de honor de Coursera. Esperamos que la plataforma verifique la opción y estoy seguro que lo tenemos muy bien. Listo, excelente. Claro que sí, era un enunciado falso. Los escolares utilizan un objeto intermediario para realizar comparaciones entre longitudes. Este objeto puede ser más largo que los objetos a medir. En este caso, los escolares una marca en el objeto para transportar la medida de un objeto a otro. Muy bien, excelente. Excelentes apreciaciones. Teníamos toda la razón. Bueno, muchachos, entonces quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud, o si no es así, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. ¿Ustedes tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Todo muy bien?
Excelente. Bueno, muchachos, entonces voy a parar la grabación de la sesión. ¿Listo? Y pues desearles a ustedes un resto de fin de semana espectacular.